López Arezzo, que nos acompaña hoy con su ponencia sobre el lenguaje de los pies, destreza y socialización del hombre de la Pampa. Bien, sin entrar a especificar una región o hablar específicamente de un baile, y ya que me tocó el honor de ser el primero y comenzar todo esto, quise hacer una breve introducción y una profundización a lo que es el zapateo propiamente. Así que el tema que abordé es el lenguaje de los pies, destreza y sociabilidad del hombre de la Pampa. Esto ya como última excusa del tema, ¿no? Vamos a comenzar con algunas definiciones que encontramos en los diccionarios específicamente, referidos a lo que es el zapateo. Entonces, ¿qué es zapateo? Acción y efecto del zapatear, según la definición de la RAE, que no es distinta a la que sugiere el diccionario Aurelio de la lengua portuguesa para Brasil y Portugal, que es ato de zapatear o del propio zapateado. Es un sustantivo masculino, acción del resultado de zapatear o zapatearse, de dar algún golpe sobre el suelo u otra superficie con el pie calzado, por lo general siguiendo el ritmo de una música. Esto es lo que nos propone los diccionarios, básicamente. Si continuamos más allá y vamos al verbo de lo que es el zapatear, yo separé un poco los conceptos que allí figuran y lo determino por dos vías. Lo asocio por un lado cuanto al hombre, donde según las voces del verbo se dice que es golpear del zapato, dar golpes en el suelo con los pies calzados, acompañar al tañido, al sonido, dando palmadas alternativamente con manos y pies, siguiendo el compás, y ahí cita un ejemplo que es el baile del villano. Como otro verbo dice tenerse firme con alguien, resistirle animosamente, riñendo o disputando. O sea, el acto de zapatear también refiere a una actitud de la persona. Cuanto al animal, ¿cómo lo compara? Bueno, dicho de una mula o de un caballo que al toparse y alcanzarse cuando anda o cuando corre. También dice del conejo que golpea rápidamente la tierra con las patas traseras cuando se siente amenazado por el cazador o por el perro. Y dicho de un caballo que al moverse aceleradamente sin salir del sitio, o sea, golpea con sus cascos, con sus patas en el lugar. Pero más allá de estas definiciones, entonces, ¿qué es en sí ese zapateo? El zapateo entonces define como golpe con calzado desde estas voces, pero nada nos impide que lo hagamos de pie descalzo, pie desnudo. O sea, es un contacto corporal que tenemos directamente desde nuestro cuerpo físico y hasta de nuestro cuerpo energético, algo que pocas veces hablamos, pero que también está conectado con nosotros. Interactuando los mismos con la energía circundante de la propia Tierra, ahí hablamos de campos electromagnéticos y vibraciones. Acá ya vemos algunos conceptos distintos a lo que es la corporalidad. Estos procesos físicos, por un lado, nos hacen una especie de cable a tierra, con el cual a veces cargamos o descargamos esa energía interior que constantemente nos está potenciando y nos anima en el propio movimiento. Aquí una pequeña frase para entender estas definiciones entonces. El zapatear es la manifestación del individuo, hombre o mujer, al conectarse con la energía de la tierra. Se zapatea como expresión de los estados anímicos de la exaltación, de la descarga, de ira, de brío, de alegría, éxtasis y sintonía. Entendamos que esto lo hagamos desde una técnica, quizás partiendo desde una técnica en el aprendizaje del zapateo, o netamente lo hagamos de forma espontánea, siempre vamos a tener todas estas sensaciones expresadas con conocimiento o con desconocimiento, pero siempre las vamos a estar realizando. Y ahí nos preguntamos, ¿quiénes son los que zapatean? Todas las manifestaciones ancestrales del ser humano comprenden un contacto con la tierra que es primordial, es necesario
y de arraigo a cada lugar de pertenencia a donde está asentado cada uno de nosotros. El hombre afirma de una manera mecánica, vamos a decirlo así, su peso corporal en el suelo, su presencia sobre él, pero recibe a cambio una vibración, una respuesta, digamos, de la propia tierra, ¿no? A partir de este momento, ya desde pequeño, cuando iniciamos todo este tránsito como seres humanos, que comenzamos desde el gateo, ese contacto físico con el suelo, vamos conociendo de a poco esa sensación, ese ida y vuelta, ese diálogo con la tierra, ya lo vamos conociendo y lo vamos asimilando. Una vez más, cuando avanzamos en nuestro crecimiento, comenzamos a caminar, el punto de equilibrio cambia, pero sigue ese contacto físico y, como decía, también etérico, con esa conexión que nosotros vamos a tener directamente a la tierra. Acá yo les traigo dos pautas o dos conceptos que son necesarios y están ligados a nosotros. Los conozcamos, los entendamos o no, están. Nos manejamos por ritmo y por indivisibilidad. Y ahí ustedes ya con alguna imagen ya van conectándose quizás con algunas otras regiones también. Los compañeros que después van a continuar las exposiciones seguramente se estarán dando cuenta de que he tomado algunos elementos justamente de países que conforman esa alimentación del lenguaje del zapateo. En el ritmo podemos hablar de distintos conceptos, distintas definiciones, por ejemplo, pero tenemos dos motivaciones al ritmo. Una interna, ¿sí?, que podemos tener una música en nuestra mente que nos guíe, que nos dé la pauta para ese ritmo. Tenemos el ritmo interno del corazón, que ese lo tenemos constantemente, que se acelera, se enlentece, varía constantemente y asimismo nosotros con él. Luego lo otro, que es el ritmo externo, que es cualquier otra música o cualquier percusión que nos pueda motivar o incitar o dar distintas velocidades o intensidades en el zapateo, siempre van a estar coligadas. Y cuando hablamos de indivisibilidad es algo que está dentro nuestro, no tenemos cómo quitarlo. Y de acuerdo a nuestra cultura o donde nos vamos desarrollando como individuos en sociedad, siempre vamos a ir tomando o alimentándonos de las formas de este colectivo que nos van a ir nutriendo en cómo nos vamos a expresar, independiente de que seamos hombre, mujer, niño, adulto, rico, pobre. O sea, no hay una distinción dentro de la sociedad. Siempre vamos a ir alimentándonos de una misma cultura local, luego regional. Hoy podemos hablar de una cultura de nación o de continente, aunque ya se reconocen todas estas formas que están sí universalizadas, como danza en la actualidad, pero sin perder cuál es nuestra cuna de origen, ¿no? Nuestra propia esencia. Entonces, ¿cómo vamos a asimilar cuando queremos hablar en este contexto latinoamericano qué camino tomó ese zapateo? Vamos a encontrar distintas vetas que forman a nuestra cultura social, a nuestros pueblos, pero que de una u otra forma ya estaban acá. Parte de una de las arterias principales en esta formación son las formas precolombinas que teníamos acá. Son herencias claves de esos pueblos ancestrales que aquí estuvieron miles de años atrás y que ya tenían su conexión y su forma de comunicarse directamente con la tierra. Luego vamos a entender algunos patrones que se repiten o formas similares o comunes en distintos continentes, en distintos pueblos dentro de lo que es América y luego en comparación con los otros continentes también. ¿Y cómo hacemos para entender todo este proceso que camina el zapateo y que transita sobre esta tierra? Tenemos que tener esa mirada de entendimiento global, o sea, mirar hacia afuera para entender lo que tenemos acá, porque todo ese proceso desde la conquista europea que tuvimos en el continente, nos dan sí una aculturación que vino
que se impuso, que quitó a otras formas que ya habían, pero que también se retroalimentó. O sea, formas que después se van a dar en el viejo continente fueron alimentadas por nuestras culturas. Y eso está dentro de cada uno de los pobladores sin darse cuenta en ese proceso, y es como comúnmente se denominan en los bailes, sobre todo en las danzas españolas, los bailes de ida y vuelta. O sea, en ese proceso de conquista, de diálogo, de conquistador a conquistado, siempre algo se deja y algo se lleva. Acá entonces vemos claramente en estas vertientes, que es lo que yo me estoy queriendo referir, que es básicamente la misma idea de las tres corrientes o vertientes que nutren nuestras danzas en general, en todo el continente. Y acá vamos a hablar de formas originarias, todas esas manifestaciones de los grupos etnográficos que ya estaban acá. Y acá me refiero a etnográficos no solamente por los pueblos originarios propios, sino esos otros pueblos originarios que fueron también traídos, como el negro, que vino con su cultura, que vino con su arraigo propio, nada más que fue trasladado a otro territorio, esclavizado, y que en algunos lugares tuvo mayor o menor posibilidad de expresarse, pero que continuó a medida manteniendo esa misma tradición desde su pueblo original. También tenemos a este europeo, explorador ultramarino de distintas naciones, no solo el que nos conquistó directamente, sino que habían otras naciones que políticamente siempre estaban interesadas en nuestro territorio y que igualmente hacían su aporte cultural. No era nuestro colonizador directo, pero igualmente estaban acá. Y luego este criollo, que surge de ese sentimiento de identidad local, donde va a conformarse a través de los sentimientos de lo que ya había, de lo que viene, del que es traído de fuera, y que va a conformar una identidad nueva, distinta a la anterior y distinta a la que ya estaba. Esto se conjuga también propiamente en lo que es el zapateo. El zapateo, las formas zapateadas, tanto como danza propia o dentro de las danzas folclóricas, se va a dar de la misma manera. Y acá les tiro así un cuestionamiento, como para entender. ¿El territorio elige la forma en cómo se va a bailar o zapatear, o la forma va a acompañar al territorio en donde se manifiesta? Es una idea para pensarla, porque muchos pueblos de todo el continente bailan danzas específicas donde hay zapateo o realizan zapateos y batepiés dentro de distintas otras manifestaciones folclóricas. De acuerdo a la geografía en donde está situado, es que va a variar en la intensidad, en el movimiento, en el lenguaje que se va a dar expresando a través de cada uno de estos intercambios sociales. Siempre tenemos que ubicarlo en esa geografía que va a ir tomando el elemento propio del pueblo que ahí está sentado. Pero también esa geografía se va a ver afectada de ese grupo social y de su cultura. Entonces, también es un diálogo de ida y vuelta con el territorio, con el espacio físico a donde se arraiga. Y acá vamos a entrar al aspecto de la sociabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, nosotros hablábamos del individuo, cómo se manifiesta, cómo se comunica con la tierra, la vibración, cómo conversa con ese suelo que tiene por debajo, cómo se expresa. Pero eso no lo va a hacerlo en la individualidad. Si bien es una acción propia, siempre va a estar inserta dentro de ese colectivo social en que se está expresando. La idea general es el pie firme sobre el suelo, asentar su peso en el suelo. Vamos a manejarnos por patrones rítmicos, ya habíamos dicho, ese ritmo podría ser interno o externo. Y va a haber una especie de comunicación y de sinergia que se genera a través de esos movimientos que van a ir
gestándose o generándose a través de la motivación propia o de ese intercambio con los demás individuos en mi sociedad. Y acá podemos tener un poco lo que es la idea de un contrapunto, si queremos ejemplificar. Acá les puse una imagen para que tengan una idea, un pueblo nativo de este continente, que eran los tupinambás, en una danza ritual donde giran en círculos, marcando con distintos acentos y variaciones los pies. Ahora entonces vamos a tomar algunos ejemplos, como para que ustedes entiendan estas vetas que habíamos visto anteriormente, originarias, europeas y acriolladas. Vamos a tomar, por ejemplo, 3 formas de varias, vamos a tomar solo 3, que tienen movimientos conectados hacia la tierra previo a esa conquista europea. El huayno, un baile desde la época precolombina, es el baile andino por excelencia. Tiene un origen, como lo digo, precolombino, donde se matiza posteriormente con la llegada de esa influencia occidental que va a venir por la conquista. Tiene una estructura de ritmo binario y el baile se ejecuta generalmente en parejas que desarrollan giros y movimientos a partir de saltos y zapateos marcando el ritmo o las variaciones rítmicas que vayan proponiendo la música. Otra forma que conocemos popularmente hasta los días de hoy es el wailage, ritmo y danza de festejo, de alegría vinculado a períodos de cosecha en distintas zonas de Perú, de Bolivia, de Ecuador. Se ven manifestaciones de reminiscentes de lo que era la cultura ancestral del wailage, siempre conectadas con esas fiestas de cosecha, con esas festividades y rituales dedicados a los cultivos. Se manifiestan a través de saltos vivos, demostraciones, donde los danzantes varones realizan zapateo fino frente a sus parejas, pero también la dama zapatea. Es un diálogo de la pareja, es un baile de pareja que ambos hacen este tipo de ejecuciones rítmicas y de destrezas rápidas con los pies. Y aquí luego los colegas de Paraguay seguramente se van a identificar aquí, donde hablamos de rituales y danzas guaraníes, pero en general, no vamos a especificar una forma. Distintas motivaciones guaraníticas, en manera ritual, también parecidas a lo que era aquella imagen de los tupinambás que vimos antes, se manifestaban en forma de movimientos circulares. Muchas danzas ancestrales se manifiestan de esta forma, o en espiral, o en ronda, en círculo, ¿verdad? Donde hay un centro común a esa comunidad, donde todos de una manera u otra van a expresarse. La motivación puede ser por parte de su comunicación justamente con la tierra, y la afirmación que se da es a través de los golpes de un danzante intercambiando con 2, con 3 o con todo el colectivo, ¿sí? Acentuando y dándole una mayor intensidad a estos movimientos. Luego tienen otra serie de danzas antropomórficas donde también expresan movimientos que los animales ejecutan, imitando a los animales, y que a veces también se ven algunas formas de zapateos más elaborados o de golpeteos que imitan a ese animal que también se manifiesta de una forma similar. Por lo general, todos estos rituales siempre iban guiados por el Abapayé, que es una especie de chamán de las tribus, que es el que va a guiar o que va a incitar a todo el colectivo para entrar en ese baile o en esa serie de trance o de tránsito hacia la comunicación con esa divinidad o con ese espacio que se genera justamente, que yo les manifestaba, de los campos etéricos y que va acelerando nuestras partículas, nuestras células, y nosotros vamos ingresamos a otro estado de ánimo, ¿verdad? Que también se ven en danzas de otros continentes, donde al girar en colectivo, al girar individual, entramos en una especie de éxtasis
nos conectamos directamente a otros niveles más sutiles, con la tierra y con otros niveles también. Diverge los nombres que se vinculan generalmente ejemplificando aves o movimientos de aves. Es muy común en el lenguaje ritual guaraní los bailes que están nombrados con alguna ave en particular que incita algún estado también de conciencia de las personas que lo ejecutan. Luego vamos a conocer, que ya las conocemos, vamos a ver algunas de las estructuras europeas, elegí pocas, hay muchísimas, donde quizás la más conocida hoy no sea esta. La que más vemos a través de la internet, por ejemplo, común a los ojos de todos por las grandes compañías artísticas, sea el zapateo irlandés, muy rítmico, que nos da una idea de mucho trabajo técnico en el zapateo, pero en realidad el zapateo irlandés surge de este otro, que es mucho más antiguo, que es el hornpipe o corneta de horno o algo así sería la traducción. Era una danza de los marinos o difundida a través de los marinos desde la época en que nosotros estábamos en ese proceso de conquista. Los marinos ya tenían esa forma de expresarse, tocada con distintos instrumentos, con cornetas, con violines, simplemente golpeando los compañeros en algún elemento a mano, en los grandes tubos de los hornos de los barcos golpeaban y resonaban. Entonces era una destreza bailada con zapateos, con golpes de pie más que zapateos elaborados, y con otra serie de gesticulaciones que realizaban indicando acciones del marino. Eso se esparce luego al propio continente como una danza misma y se comienza a desarrollar hasta el punto que existe hoy día un campeonato de la Academia Real de Danza de este estilo de baile. Se mantiene hasta la fecha. Movimientos briosos, gestuales, que imitan algunos movimientos, por ejemplo, el hombre mirando al mar, la mano derecha al frente, luego cambia a la izquierda, bandazos en mal tiempo, como el movimiento de las velas del mar, y en ese movimiento corporal es donde acentúan el pie sobre el suelo. Luego esta forma que nosotros conocemos más porque generó y gestó muchos de nuestros bailes folclóricos es el fandango español. Fandango español que comienza, por un lado se decía que viene de las Islas Baleares, pero en realidad toma su auge en Andalucía, o se fortalece y se masifica en toda la península ibérica desde Andalucía, y es presente también popularmente en muchas fiestas de cuño religioso y fuera de forma popular. Se esparce en toda la península y viene en ese periodo de conquista hacia el continente americano y va a vincularse con todas estas formas que teníamos en continente y que va a generar todas las formas de danza que nosotros conocemos que son derivadas del fandango. ¿Qué pasaba en ese fandango primitivo que podemos decir que estaba en el territorio español? Bueno, también ese baile ya viene de una gesta, de una hibridación de otros ritmos folclóricos y populares, hasta que se confluye en una forma propia. Es un baile muy alegre, se baila según la zona con castañuelas o especie hasta de chinchines, como lo vemos en la danza árabe, ¿verdad? Los cimbales chiquititos que se sujetan en los dedos, el chasquido mismo o el pito, que es el chasquear de los dedos o la castañeta nuestra, y la briosidad de girar y de moverse rápidamente al compás de la música, donde las piernas generan una especie de movimiento como queriendo hacerse zancadillas a sí mismo. No hay un golpe fuerte sobre la tierra, pero sí hay una destreza hábil en el movimiento de piernas, y eso nos da una idea muy grande en lo que son las gestas de los zapateos americanos a posterior, porque justamente esa habilidad, esa destreza de cruzar la pierna, firmarla, cepillar o chairar el pie sobre la tierra, lo vamos a heredar para la gestación de nuestros ritmos.
Vemos también otra forma en España, y acá es uno de los ritmos que nosotros mencionamos como estos bailes de ida y vuelta. ¿Por qué? Una vez que el español viene con el fandango a nuestro continente americano, se va a nutrir en cada una de las regiones con una especie de zapateado que se va a ir dando en ese proceso de colonización. Tres grandes vetas principales podemos decir que tienen, por un lado, del fandango que se va a americanizar y que va a gestar el zapateado. Vamos a identificar formas de zapateado en Perú y Chile, en Colombia, Venezuela, en Cuba y en México. Cada uno de estos países, que son todos hoy naciones independientes, hijas de lo que era la madre patria colonizadora en aquel momento, van a gestar su propio baile zapateado que le van a devolver a esa España que se nutre de nosotros un nuevo baile. Si nosotros escuchamos, yo no traje videos para presentarle para no trancar tanto la presentación, pero pueden buscarlo en internet, yo después igual les paso los vínculos. El zapateado español, la musicalidad que posee es netamente un zapateado afroperuano que nos remite a dos vías. Anterior a ese zapateado es la misma estructura musical de lo que era el canario, un baile español del medioevo con una estructura ágil y dinámica con una base de 3 notas muy comunes a nosotros, que son el do, re, sol, estructura principal de nuestro malambo. En ese zapateo afroamericano que nosotros conocemos en Perú, ¿sí?, vamos a ver una estructura rítmica que juega sobre esa música muy fuerte y que también va a venir por esa veta que seguramente Segundo va a profundizar por ahí. Esa veta va a alimentar a nuestro malambo posteriormente. Es una de las formas que va a nutrirnos de elementos quizás coreográficos para este baile. Pero en España surge a raíz de la alimentación que toma desde nuestras culturas americanas y que gusta mucho, se difunde rápidamente. Aquí lo ven en una taberna, en un bar en España, bailando ya sobre la mesa. Esto ya nos remite también a otra forma que nosotros vamos a conocer, muy difundida en la actualidad, que es el flamenco y toda su cultura, porque el flamenco no es un baile en sí, sino que es toda una cultura. Y acá vemos en esta imagen, yo les quise traer lo que es la cronología del flamenco, que surge aproximadamente a raíz de esta conquista, 1492. Pero se da, no es una danza, lo vamos a ver más adelante, que se va a desarrollar desde el punto de vista artístico, más que como baile folclórico en sí. Entonces, a raíz de cada una de las generaciones de estos artistas que confluyen dentro de esta cultura, es que se va a ir generando, se va a ir retroalimentando y va pasando de un proceso a otro. Conocemos como que parte de la provincia gaditana y de Andalucía mismo, hacia todo el mundo. Se gesta en una reinterpretación artística de lo que es la música tradicional española, en un reflejo de una realidad musical hispana en la historia y hoy en la actualidad. El hecho de que el flamenco es obra de individuos y no de lugares concretos, es forjado por personas profesionales o no, y acá hay mucho debate en el ámbito del flamenco mismo, de su origen, pero se entiende sí, y es claro para todos que esto es una creación artística de una evolución de otros bailes donde no es folclore y ni la música es algo popular, sino que se nutre de otras formas populares para enriquecerse. Es una creación, es un arte popular, una serie de música artística que quienes la crean y la cultivan son todos en sí, se concretan, se integran entre ellos como los músicos, cantadores, guitarristas y el bailador. Tienen que estar presentes las 3 vetas para esta cultura siempre. Es necesario que se retroalimenten y se potencien en lo que después nosotros vamos a conocer como lo que son los distintos palos, las distintas influencias y formaciones del flamenco. Y todos estos, hay una imagen que no traje,
Todas estas influencias que van a gestar el flamenco se van a dar por distintas ramas y por distintas justamente alimentaciones culturales que van a recibir de América. Todos esos bailes, como acá en el caso del zapateado que yo mencionaba, van a nutrir también todas las variedades de los palos flamencos. Bien, ahora vamos a situarnos acá, en este hombre de la Pampa, que era la última pata del tema. ¿Cuál es el zapateo que nosotros tomamos como acriollado, criollo o quizás gauchesco? Si quiero centrarlo en un tipo único de la zona. El ritmo que más conocemos, más difundido en la zona es el malambo. Y aquí Carlos Vegan ya nos decía, o lo estipulaba en su clasificación, que es un baile de un hombre solo, de una persona sola, que ejecuta con los pies movimientos llamados mudanzas. La atención se centra en esos pies, en esa comunicación, en ese diálogo que los pies manifiestan, acompañado con la guitarra, generalmente y mayormente, donde se puede dar un contrapunto de zapateadores. O sea, acá volvemos a lo mismo de la sociabilidad, de estar entre otros, donde yo ejecuto mi destreza frente a otros. Una variante del malambo es que se presenten 3 o más bailarines en sucesión, cada uno hasta que agote su repertorio, variando y dificultándolo, obviamente. La idea es buscar dentro de ese baile, de esa animosidad que tienen los ejecutantes, darle siempre elevarle un poco la dificultad, ¿verdad? Es algo propio del entretenimiento, de la disputa o de la competencia, no pensada como concurso, sino como una competencia natural del hombre. Esto hace que se vayan enriqueciendo las mudanzas, se van generando mudanzas a niveles regionales, vamos a identificar formas zapateadas o mudanzas que son propias de una zona. Hoy ya tenemos todo como que más artísticamente más estructurado, de otra dinámica, y ya un poco perdimos esa identificación regional del hombre que zapatea, sino que ya vemos estructuras estéticas armadas y es un mismo estereotipo del malambo en todos lados. O sea, ya perdimos esta identificación regional que tenía en su origen. El malambo se reconoce como el de la llanura pampeana inicialmente, pero también tenemos toda esa influencia que les manifestaba desde lo afroperuano, que va a ingresar desde el norte argentino también. A quien manifiesta o cita en su publicación, el Diario de la Tarde anuncia en 1840 que Gervasio Macías bailara el malambo en carácter de paisano, y repite el aviso en otra publicación posterior del 39, el beneficiado que el mismo Macías bailará el malambo con espuela y chiripá. O sea, ya nos argumenta que esto es un fin artístico para esa época, donde se va a presentar vestido de, porque no lo es. Danza folclórica tradicional rioplatense, pertenece a la llamada música surera o sureña. La música se dice que nace de las soledades pampeanas por el 1600 y se extiende todo territorio común del gaucho, Argentina, Uruguay, Río Grande del Sur, llegando a Paraguay y Chile. Y acá yo pongo en pauta que también la musicalidad ya la teníamos en ese zapateo afroperuano, con esa intención del canario español, metida en Perú, metida bajando a Chile y bajando a Argentina por el norte. O sea, este es un concepto que a veces hay que profundizarlo también y confrontarlo con esta otra musicalidad que viene desde otra beta. Acá vemos el ejemplo, como Carlos Vega pautaba, de acuerdo a la música, los acentos de pie, en una pautación que tenía en su publicación. Y después describe generalmente que son serie de mudanzas, movimientos combinados en sí, y la conjunción de todas estas mudanzas constituyen a lo que es el malambo. Entre uno y otro zapateo lo vamos a separar por un repique o por un remate. Se hablan de distintos tipos de repiques y de remates, ¿sí? De 5 tiempos, de 3 tiempos, de 7 tiempos. Cada zapateo se realiza con ida y vuelta, o sea, tiene que tener una pregunta y respuesta, como en cualquier frase musical. Y se desarrolla el zapateo por convención,
vamos a decirlo así, por un acuerdo académico hoy día que comienza con el pie izquierdo y luego devuelve el pie derecho. Pero el bailarín o el bailador natural no tenía estos conceptos definidos en su origen. Si bien el malambo nace de esta llanura pampeana, antiguamente histórico, este malambo va a extenderse y va de a poco ir evolucionando. Nosotros tenemos, a raíz de lo que son el academicismo y los festivales nacionales, que son festivales artísticos, que gestan o generan una imagen de un campeón nacional, se ha determinado lo que se le llaman los estilos, y ahí reconocemos el estilo sureño y el estilo norteño. O sea, estipulados en los reglamentos y cómo los propios bailarines hoy se han ajustado a la dinámica del malambo pensado con estos festivales. No hacen una retratación o volver a lo que era el malambo en sí, porque otras regiones también zapateaban y con otro tipo de calzado. Y no entran dentro de los parámetros que estos festivales ya tienen estructurados y que quizá algún día lo cambien, quizá algún día no. Eso ya escapa a nosotros, pero están otras propuestas también de un punto de vista folclórico y no artístico. Acá les muestro dos conocidos, dos amigos, maestros también, cada uno en su estilo, ambos ganadores de uno de estos festivales, que fue Precosquín, Nuevos Valores de Precosquín. Matías Gallardo con un estilo sur, por la idea que me da el estilo sur, cuando en realidad lo que me propone la destreza hacia el malambo es que lo ejecuta con la bota de potro, que sería un gaucho más antiguo históricamente en el tiempo. Y la forma que presenta Manuel Flores, campeón, el último campeón en Cosquín, es esa visión del norteño por usar la botadura, lo que sería un gaucho más actual en la realidad temporal. Pero nosotros también acá, del lado uruguayo, nos ocurre más o menos lo mismo, por reflejo o por extensión territorial. Cedar Biglietti, fallecido, musicólogo, publica en 47 sobre el malambo que hay escasos datos históricos hallados de este lado de la orilla, pero sí hace un énfasis que es baile de hombres, donde no está presente la mujer. La poesía, no está presente la mujer y la poesía en el canto, con el cual no cuenta. O sea, él manifiesta y afirma que no tiene canto, no posee ningún canto, salvo la guitarra y el zapateo son todo. De forma un poco romántica él expresa: la guitarra es una chicharra enloquecida de sol que marca el compás de fiebre con 3 notas tan solo, ras, ras, ras. Pero el zapateo es la exaltación en variadas y tenaces figuras rítmicas. Queda claro para el concepto de este lado de la orilla que la mujer no integraba esta especie de danza o esta manifestación del zapatear. Y aquí vemos una imagen que yo quise traer a Matías García, casualmente otro Matías, primer campeón nacional en el 2018 de un nuevo festival que surgió alimentado y a modelo de estos festivales argentinos, que en el caso su reglamento es basado en el de Laborde, tiene la misma estructura que el de Laborde, y también va en búsqueda de esas dos formas o estilos que ya están pautados desde la visión argentina, que se replican de este lado. Hablamos de hombres zapateando. Bien, allá por los comienzos de esta presentación mencionábamos el individuo, no dábamos un género concreto. Entonces acá nos cuestionamos por qué desde el punto de vista artístico dejamos la mujer fuera. ¿Qué espacio tiene la mujer? ¿Es un baile individual o es un baile colectivo? ¿Es un baile folclórico o es un baile artístico? ¿Es una reconstrucción o es pura creación? Son varias pautas o disparadores que tenemos para pensar sobre el malambo. Lo que sí celebro, más allá de que algunos chillen o pataleen o zapateen, es que lo veo con buenos ojos que poco a poco se han abierto las puertas hacia las mujeres que también puedan zapatear, expresarse de una forma artística.
Y no quita que quizás también lo hagan desde una forma folclórica, porque mujeres presentes en los ámbitos puntuales y específicos que pudieran zapatear, había. No sería la generalidad, pero a ver, había. Habían mujeres metidas entre algunas tropas, se zapateaban en pulperías y habían mujeres presentes. Sabemos qué tipo o a qué se dedicaban esas mujeres, pero nada les impidiera que los hicieran. Si se les daba la oportunidad, o ellas mismas se daban la oportunidad, lo hacían. Lo que a veces la literatura que nosotros manejamos no deja expreso esos conceptos. Entonces nosotros vamos por lo que la corriente nos lleva y dejamos fuera los matices o las peculiaridades. Si es individual o si es colectivo, nosotros tenemos que entender que es un baile individual, pero se ejecuta en ese colectivo, y ahí lo vemos claro en las formas que son de contrapunto generalmente, en esa disputa. Cuando es folclórico artístico, obviamente lo que hacemos hoy es netamente artístico, pero siempre tratando de evocar esa reminiscencia folclórica o histórica del baile. Y cuando hablamos de reconstrucción o creación, acá ya vemos los elementos más de forma artística que vemos hoy. Sobre todo celebro a veces un lenguaje nuevo que ha surgido en Cosquín, que los conjuntos de malambo no solamente se visten todos iguales y zapatean, sino que han comenzado a desarrollar una especie de historia, un argumento para zapatear. Entonces genera un espectáculo diferente, por un lado, pero me cuenta y me deja algo, no solamente ver hombres zapateando o mujeres zapateando, sino que me están contando a través del zapateo, narrando una historia. Y luego tenemos todo lo que es creación, que ya va más hacia el espectáculo que todos conocemos: bombo, boleadora, destreza de distintos tipos, con fuego, con luces, con efectos lumínicos. Eso ya todo lo que la tecnología nos permite hoy. Y como cierre quiero hablarles también, porque esto después lo va a profundizar Leonardo, un gran zapateador de aquí de Rio Grande del Sur, sobre una similitud que tiene el territorio de Río Grande y un poquito más arriba también, que es la yula como danza principal, que es una danza que como variedad, digamos, o distinción con el malambo, es que se ejecuta por sobre un palo, una lanza. No se debe tocar este palo. La destreza va sobre otra base musical que no es la misma que el malambo, viene de otro origen esa musicalidad, ese ritmo, y se puede alternar entre batepiés, que son básicamente movimientos a planta, con rítmicas un poco más elaboradas, y puntas o taconeos. No posee quebrada. La yula, la particularidad que tiene distinta al malambo es que no quiebra el pie. Y luego una cultura general donde la yula está inserta, está dentro, son todo lo que se conocen como danzas virivas o danzas del ciclo de los troperos. Eso es algo que está muy poco estudiado o no se ha profundizado en el territorio uruguayo, pero que también nos llega a nosotros, porque tiene que ver con ese tipo o ese colectivo social que era de hombres que llevaban los grandes arreos de ganado desde los límites mismos de Montevideo hasta los mercados que estaban en San Pablo, en la ciudad de Sorocaba. Hasta allá se llevaban grandes arreos de miles y miles de cabezas o de ganado, o de mulares o de caballares, que llevaban meses en ir y volver. Iban arreando todos estos animales, y a medida que paraban en el descanso para el relevo también de sus propios animales, dormitaban o conseguían víveres, y en esos momentos de descanso, esas pausas, eran donde se daba la oportunidad para ejecutar una serie de danzas varoniles. No había presencia de mujeres en este periodo que acompañaran este tipo de hombres, porque era un trabajo muy duro. Entonces se veían distintas formas, y acá se rescataron o se recopilaron 4 principales, que son la yula, que ya vimos, sobre una lanza, con distintas destrezas, que también hay un contrapunto de los hombres, similar al malambo, de disputa. Luego una segunda, que es el chico,
de porrete, chico del porrete. El porrete es un palo, generalmente una vara larga, con la cual tocaban al ganado para que se moviera, que no se apartara. Y esa lanza, esa madera, también la utilizaban para bailar, con una rítmica parecida a la yula, pero que en algún momento eran los dos bailarines sobre ese palo. Y ahí también no podían tocar el palo, no podían caerse, no podían pecharse, siguiendo una misma musicalidad. Luego el fandango zapateado, que tiene una herencia también del fandango español, quizá en la musicalidad o en la estructura de origen, que es un zapateo en ronda, rítmico, es un juego hasta alternado con palmas en algunos momentos, y estos batepiés y zapateos imitan acciones que ellos elaboran en su diario vivir, en su trabajo, en la cotidianidad que poseen, y lo repiten en ese modo de juego en ronda entre los varones. Y como última forma, empleando un poco la rítmica y la destreza, utilizan los facones largos que se usaban para abrir camino en los caminos, justamente desmalezar el monte, era una herramienta de trabajo. Lo usaban como destreza, habilidad, un poco de esgrima o de lucha quizás, golpeando a veces pies o a veces los facones en esa musicalidad siempre constante que también llevaba hasta a veces pasarse un poco de trago y ir más, ¿no? Pero la idea era el entretenimiento. Acá les muestro algunas ilustraciones de grupos actuales que en estos últimos 15 años han comenzado a trabajar y profundizar el estudio sobre estas formas. Generalmente las ropas, ustedes ven ahí, están vinculadas al ciclo primitivo de Río Grande del Sur, lo que sería una primera época o de colonización para la forma de ver rioplatense, con grandes sombreros de pajilla, ya algunos otros sombreros en cuero o de fieltro, chiripá primitivo, algunos con bota, otros bota de potro. Se mezclaban un poco los ciclos porque en el constante ir al mercado en Sorocaba ya había un contacto con el portugués y con la bota dura también. Y aquí un pensamiento entonces, concluyendo esta disertación, que es mi forma particular de entender el zapateo, así como las demás danzas de cuño folclórico, perviven desde su expansión dada por el intercambio social. Sin un ánimo de colectividad no habría la razón de su vigencia y de su recreación artística hasta los días de hoy. En la soledad territorial, así como las prácticas originarias, tanto hombre como la mujer, aunque interpretándolas solos, siempre se expresan en un colectivo. Así que ya desde este momento finalizo. Gracias por dedicar este tiempo a escuchar. Espero no haber sido muy extenso. Bueno, maestro, la verdad que muy interesante tu propuesta. También tenemos una consulta acá que dice si puedes compartir el material, que está muy interesante. Nos consultan acá desde el chat si hay esa posibilidad.